Dígame a grabar. Y buenas noches a todos los que nos van a ver en el futuro. Vamos a hacer una recopilación esta noche de lo que hemos aprendido en Sermón del Monte, Mateo 6, versículo 19 al 31. Mejor si no quitan las cámaras, porque cuando está la gente viéndolo ya en diferido, se ve muy poco amigable cuando hay muchos cuadros. Entonces, si nos pueden ayudar para que sea fácil cuando los países, cuando Shirley, cuando los que están en Nueva York, los que están en España, están revisando la tertulia, puedan verlos a ustedes con su carita. Les decía, vamos a repasar y este es el momento como de traer los apuntes y de hablar realmente de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo. Vamos a finalizar el capítulo 6 de Mateo y vamos a entrar en el capítulo 7. Dice, si en algún momento ustedes me escuchan entrecortada, pues díganme porque a mí a veces se me va el internet y yo ni cuenta me doy. Dice, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Recuerden que en un principio pues la Biblia no traía títulos, sino que por organización pues ciertas versiones fueron organizando el tema. Versículo 19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también los deseos de tu corazón. 22. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, no cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para el mundo más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿por qué tienen tan poca fe? 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias pruebas, son suficientes por hoy. Listo. Comenzamos retomando el 6, el 19, donde dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el sol y el óxido los destruye, y donde tu tesoro, allí también los deseos de tu corazón. Quisiera que empezáramos con ese versículo y quisiera empezar recordando, según todo lo que estudiamos en el versículo 19, ¿cuáles son esos tesoros a los que aquí está refiriéndose el Mateo? No todos al tiempo.
No se atropellen por participar, por favor. ¿Alguien levantando la mano? Dianita, yo no sé si, bueno, es que me perdí un poco ese día, pero estaban hablando de los tesoros de la tierra, ¿cierto? Entonces, ese día Sí. estábamos dando ejemplos de cuáles serían. Entonces, pues yo había dicho que cuando uno, digamos, estudia y, digamos, quiere muchos títulos y solo, digamos, que se enfoca en eso y deja a Dios a un lado. Entonces, su concentración y su enfoque va solo en títulos y tener títulos y ya. Entonces, pues eso fue lo que recuerdo de ese día. Listo, sí. Así es. Estábamos hablando de todos los tesoros. Yo les voy a hacer una pregunta. Yo sé que si yo les digo qué es lo más importante para ustedes, ustedes en este momento me van a decir que el Señor, ¿sí? Porque estamos en una tertulia cristiana. Sí. Ahora les voy a preguntar. Cuando ustedes se preocupan, que usted, Manuel, cuando tú te preocupas, ¿por qué te preocupas? Cuando yo me preocupo, pues la verdad, yo en sí me preocupo por obedecer al Señor. Yo sé que No, como se dice que estamos esto es una diciendo que, sí, estamos diciendo que no hablemos del Señor en este momento, obvio, ¿no? Ojo que no, está bien y me dicen, "Ush", no, pero a ver, vamos a lo terrenal, porque estamos hablando de los tesoros de la tierra, ¿cierto? De la tierra. Entonces, ¿cuál es el centro de tu preocupación? pues realmente trabajo, sí, propiamente El el trabajo, trabajo. porque pues lo que uno realiza a diario y el compromiso que uno tiene que cumplir con las personas. Todo esto es lo que me preocupa, o sea, el cumplir la palabra cuando uno promete algo. Ok. Ese O sea, sería. tú podrías decir, y bueno, cuando tú dices, por ejemplo, algo que me impida servirle al Señor, el trabajo, ¿podría ser? eh, Podría en cierta forma ser, y algo que también he notado es vencerme a mí mismo, porque a veces yo puedo contar con el tiempo y a veces como que uno no tiene esa disposición sabiendo que tiene el tiempo. Ok. Entonces Entonces sería el podríamos trabajo identificar ahí, exacto, ahí podríamos identificar un tesoro, ¿cierto? Un tesoro es tu trabajo y también, digamos, ¿cómo podríamos decir? Tu argumento, tu propio argumento frente a algunas cosas, ¿cierto? sí, Pau, perfecto. cuando tú te Obviamente, pues, preocupas, dime. obviamente es lo que he venido tratando de vencer. Obviamente ese es el proceso en el que estoy, porque pues la idea es ir mejorando, ir dejando esas cosas atrás, ir prestando, ir sirviéndole al Señor y manteniendo al Señor todo el día en el corazón de uno. Claro que sí, así Dianita, es, sería todos eso. estamos, así vamos todos trabajando en todos nuestros procesos. A ver, Pau, ¿cuál es cuál es ¿cómo lo diría? Ese causal o ese motivo de preocupación? Son dos. Y a lo largo de mi paso por Bresca, de mi corto paso por Bresca, he ido soltando mis hijos. Mis hijos es uno de ellos. Y el otro, yo fui trabajajólica. Yo, yo tengo que reconocer que soy adicta al trabajo y tengo que cuidar mucho eso, porque yo sí, uy, a mí el trabajo me pica, yo soy feliz, yo siento una satisfacción enfermiza, un tris con el dolor corporal el cansancio físico por el trabajo. Entonces tú dirías, listo, Tengo que admitir eso. mis tesoros, mi trabajo Ujú, y mis hijos, ujú. ¿cierto? Sí, que Ahora yo quisiera tenerlos aquí así. ahora que Pau y Manuel dicen eso, me siembran ahí algo
que yo pregunto, bueno, y de verdad uno, ojo que todos son preguntas porque ahorita sí, nada, es el trabajo, pero uno trabaja ¿por qué? Por dinero, ¿cierto? Uno trabaja por dinero. ¿Será que Yo no, realmente uno está apasionado por el trabajo o será que uno yo no está trabajo por dinero. A mí incluso se me olvida. Yo digo, ay, ¿verdad que yo vine con puro? Yo disfruto mucho mi trabajo. Pero es que el por eso trabajo? te digo, Nanita, que más allá de que me guste mucho, porque para mí es como muñequear, yo siento que me pagan por muñequear. Entonces me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero lo que es en cierta forma enfermizo es que yo siento una satisfacción, o sea, a mí me molesta muchísimo y esta es la hora. Miren, antes de conocer a Dios, yo decía, mi frase de cajón era, es pecado perder tiempo, el tiempo es plata. Y como toda la vida he trabajado por agenda, para mí 5 minutos eran, mejor dicho, o sea, perder 5 minutos era una tragedia. Entonces, cuando empecé a conocer, empecé a aprender cosas, uy, señor, eh, tener paciencia y sentarme y esperar y pasaron 5 minutos y no estoy haciendo nada, ya llevamos 10, me va dando una cosa que tengo que enfrentar y reconocer. Y lo otro es que yo sí siento ese dolor físico, o sea, acostarme con la sensación de no haber hecho nada o no haber tenido un día productivo, me cuesta, me confronto. Bueno, seguimos identificando entonces aquellos tesoros, ¿cierto? Entonces vemos el tesoro de la ansiedad, el trabajo, los argumentos personales, el tiempo. Rubinsky, ¿qué es aquello que te preocupa? Que tú dices, este puede ser mi tesoro. Bueno, uno de esos puede ser el tema de mi salud, porque pues sé que al faltarle uno la salud, pues eso afecta también el tema del trabajo. Es uno. Y otro, pues pienso yo que para mí en este momento sí me preocupa y eso se me pone pensativa, el tema de la economía de Alice y el esposo. Es como las dos preocupaciones así en este momento terrenales acá. Es decir, la economía y los hijos. La economía y los hijos, ¿cierto? Preguntémosle a una última persona. A ver, Lady Marianne, yo te pregunto, ¿cuál es el motivo de preocupación que tú dices, sí, yo identifico que ese es mi tesoro? Sí, yo pues he venido así como harto tiempo ahí pues trabajando en eso porque también es el trabajo. Entonces digamos que entonces a veces tengo que hacer entregas y no las logro hacer y no, eso a mí me entra una angustia y digo, no, terrible porque no lo hice, me aculpo, pues a veces también es como culpa de como que no atender las cosas a tiempo y eso. Finalmente me da mucha angustia, me genera mucha ansiedad perder el trabajo. Pero bueno, no, o sea, digamos que, como digo, voy en un proceso y ahorita llevo como unas 2 semanas en las que he estado ya mucho más tranquila y sintiendo la paz del Señor en ese aspecto. Además que como habíamos venido trabajando sobre esto en las tertulias, pues ya venía recapacitando al respecto. Entonces, ya voy como dando buenos pasos. Hoy trabajé hasta tarde, pero sin esa angustia y es que tengo que hacer un entregable y que además tengo es que cumplir con mi palabra, como decía mi papi, pero sin angustia. Eso fue lo que hice hoy. Y esta semana llevo así como trabajando sin angustia. Muy bien. Entonces, ahí vamos a evolucionar en esta pregunta. Esa era nuestro primer capítulo en esta tertulia. Nosotros identificamos cuáles eran esos tesoros, ¿cierto? Entonces, así como acaba de decir la Chela, unos dijeron, oiga, mi trabajo, la verdad es mi angustia, la verdad es que es algo que
me impide incluso mi relación con el Señor, porque si a mí me dicen que yo tengo que trabajar y yo tengo la oportunidad, eso, y está mi trabajo primero que todo, o sea, primero que todo está mi trabajo. Otros decían, no, primero que todo está mi esposo, hasta primero que el Señor, o sea, si yo me peleo con mi esposo o me peleo con mi esposa, yo ya no puedo tener una relación, ya no me puedo relacionar con el Señor. Si nos agarramos el domingo, yo ya no me congrego. Si tenemos un disgusto aquí en la casa, yo ya no me puedo conectar, yo ya no puedo orar, a mí se me daña el día, la vida no fluye, yo lloro, me angustio, entro en ansiedad. Otros decían, no, pues la verdad es que mi tesoro son mis argumentos personales, todo lo que yo mismo me he enseñado a mí mismo. Entonces, a mí me pueden decir, a ver, vengan a ver, yo silencio por acá. Listo. A mí me pueden decir con la Biblia y mira, esto está mal, no lo hagas, pero mi argumento es tan fuerte, mi forma de ver la vida, mi filosofía, que yo no puedo con eso. O sea, ese es realmente mi tesoro. Otros decían, es mi salud. O sea, yo sufro y me enfermo antes de estar enfermo. Me dicen en un examen, a mí me dicen, le duelen las manos, de pronto puede ser artrosis. Y yo ya salgo llorando, ay, el doctor me dijo que tengo artrosis y se me dañó la vida. Entonces, identificamos primero nuestros tesoros, después estudiamos esa tertulia, estudiamos frente a lo que decía la palabra en Mateo, el versículo 6, el capítulo 6, el versículo 19, donde decía, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran a robar. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puede destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también los deseos de tu corazón. La pregunta en este momento sería, a partir de que tú aprendiste eso, que estudiaste, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? A ver, ahora quiero escuchar lo que aprendiste a partir de ese versículo. José Luis. José Luis, ¿me escuchas? Te escuché solo mi nombre, es que hay veces te quedas pausada. Y yo les dije que me avisaran si me pauso. Lo que les estoy preguntando es, desde ese momento que tú identificaste cuál era el tesoro, lo que te afanaba, lo que te preocupaba, ¿cómo cambió tu forma de ver las cosas y cómo has venido trabajando en ese tesoro y en eso como tú lo estabas viendo y ese argumento desde que aprendiste esta parte de Mateo? Ya. Pues en un comienzo habían muchísimas cosas que me traían mucha ansiedad y como desespero y preocupación. Pero un día el Señor me enseñó que no debía de preocuparme. Es más, me llevó a estudiar esa palabra preocuparme, era estar ocupado antes de. Entonces, porque pues no entendía ni comprendía muy bien qué era la preocupación o la ansiedad. Y pues la ansiedad la sufrí mucho. Entonces, fue un proceso, es un proceso porque no es que de pronto uno ya, listo, el Señor le muestra a uno esa verdad en su palabra y uno empieza a vivir a la luz de esa palabra, pero no es por el hecho de que uno ya se la sepa o ya sepa, digamos, cómo aplicarla en la práctica, en el diario vivir. No es que por eso, por toda esa clase de cosas o herramientas, ya entonces uno deje de sentir preocupación o ansiedad. Es un proceso que dura cuánto tiempo, solo Dios lo sabe. Lo único es que si uno no practica o no cree esa palabra que el Señor le ha dado a uno, de no estar preocupado o no estar ansioso, pues entonces se va a demorar mucho más el proceso. ¿El proceso de qué? El proceso de que cuando venga una preocupación o una angustia, que son cosas que vamos a vivir
no digo que todos los días, pero sí en un buen porcentaje en nuestras vidas, podamos o sepamos enfrentar o sepamos aplicar la palabra que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, esos tesoros eran cosas como han dicho ahorita mis hermanos, ¿no? Que el trabajo, que de pronto la economía, que de pronto el hogar, bueno, cosas así. Y cuando aprendí esa partecita que el Señor nos enseña, ¿sí? De que esos tesoros ya no deben de ser tesoros, ¿no? Y si me adelanto un tricito nomás, esas clases de cosas o tesoros que estamos hablando ahorita se convierten en tesoro es porque nuestro pensamiento está constantemente enfocado en esa clase de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso en nuestra mente se va volviendo como una estructura y eso nos va a mantener es pensando y pensando y dándole valor cada vez más a ese tesoro, ¿sí? Por eso el Señor nos dice, donde esté tu pensamiento o donde esté tu corazón, allá estará tu tesoro. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros voluntariamente cambiáramos esa forma de pensar a pesar de qué? A pesar de la preocupación o la angustia? Y suena difícil, ¿cierto? Porque uno, digamos, con ansiedad o preocupación, uno dice, no, no me va a preocupar y no va a sentir ansiedad. Pero ¿cómo si yo lo estoy sintiendo en mi cuerpo? Estoy ansioso, estoy con preocupación. Y esos pensamientos vienen recurrentemente, involuntariamente, porque uno quiere estar tranquilo, pero involuntariamente el subconsciente los envía. Entonces, ya digamos, cuando uno comprende lo que el Señor dice, bueno, tu tesoro debe ser el tesoro de estar refugiándote en mí, ¿sí? Que yo soy el que te voy a dar la paz, esa paz que tú no entiendes, pero que solamente yo te la puedo dar. Entonces es como, no sé, o sea, voy a usar una metáfora para explicarlo. Cerrar los ojos y lanzarse uno a dar pasos de fe. Y lo seguro es que el Señor siempre va a estar ahí respaldándolo a uno y protegiéndolo. Entonces ahí es donde uno empieza a disfrutar o a experimentar mejor la paz que el Señor solamente da cuando se vuelve el Señor el principal tesoro. Entonces eso fue lo que el Señor me enseñó y que siento, hay veces preocupaciones, claro que sí, pero ahí mismo como que ahí está la alerta de que, bueno, pilas, no te dejes llevar de esa idea o de ese pensamiento o de esa preocupación, acuérdate lo que el Señor dice, y bueno, como que toma uno nuevamente respiración y valor y ya no deja que avance tanto esas preocupaciones y esas angustias o no le da uno más valor a esos tesoros. Entonces ya Claro ahí que uno sí, empieza a comprender. así Gracias. es. Así es, y siguiendo el hilo conductor, entra precisamente José Luis a esta parte. Donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Qué dice Gabo y Nata? Interrumpamos a los tórtolos allá, porque es que demasiada miel, por favor. ¿Cuál es tu escándalo? Era Estoy necesaria la miel emocionada para con que tanto Gabo, amor, mi amor, ven y me das ven era aquí necesaria la miel para que Gabo cambiara la cara, miren. Mire que sí, era necesario. ya Natalia le tiene el tirito, ¿cómo es que es el asunto? Miel a la lata. Muestra ¿Qué de... dicen, amigos? ¿Qué dicen ustedes de esto ahí para ir Regresando al empapando al tema, dito que está entrando? No, pues yo... dale paz. No, amigo, dale, te iba a decir que cada vez te veo más calvo, pero no, era mi No le diga intervención. esas cosas que le está chantado hoy. Él es mi amigo. Cuando Nanita habla de dónde está tu pensamiento, está tu corazón, y pienso que es un tema que hemos estudiado bastante, y lo que le comentaba yo a Natos ahorita es que lo que dice José Luis es una gran verdad. Ojalá, yo pienso que sería algo maravilloso
que solo leer una verdad de Dios la asimilara a uno, la interiorizara La pusieron en práctica. y la pusiera en práctica. Porque aunque dice, no vale usted más que unos pajaritos, ni Salomón con toda su riqueza. Y venía a mi mente cuando Nana preguntaba, que no estuve en esa tertulia, pero ahorita haciendo el recorderis, pensando en lo del tesoro y lo del corazón y lo que roban, no sé si ustedes recuerdan lo del apartamento. Nosotros cuando nos fuimos para Inglaterra, nos ofrecieron, la gente de alrededor, nos dijeron, venga, pues ustedes están rematando lo de la joyería, yo le compro los anillos, yo le compro esos diamantes, yo le compro ese oro. Y nosotros dijimos, no, no lo vamos a vender a la carrera porque le perdemos. Y los decidimos guardar. Los perdimos esto. Y aunque hubieron muchas más cosas de valor, pues todo lo que teníamos en vitrina estaba en el apartamento. Y lo curioso es que una semana anterior al robo no estaba en el apartamento, pero yo le dije a Natos un día como, amor, ya Dios nos dio el apartamento, ya tenemos todo, pues traigamos eso para acá para no tener como una causa regada en cada lugar. Y pues se entran y nos roban y se llevaron todo. Todo, se llevaron los anillos, los diamantes, el material, todo lo que teníamos se lo llevaron ahí en el robo. Aparte, pues, electrodomésticos y eso. Pero pues digamos que a ojo humano ese era nuestro tesoro, ¿no? Era algo que pues tenía un valor comercial, sentimental, significativo, que pues cuando se lo llevaron nos dio guayabo. Entonces uno dice y uno lee eso y dice, no, pero qué filisteo incircunciso de corazón y soy yo que estoy pensando en el cochino dinero y en el metal porque a mí es Dios el que me viste. Pero lo que ya hace feliz es muy, muy cierto. Hay días en los que yo digo, no, yo ya le entregué eso a Dios y pues que Dios lo arregle con ellos, punto. Pero les confieso que hay días en los que yo me despierto y mi primer pensamiento no es decir gracias Dios por este día o por algo, sino digo yo, lo hubiera regalado, me hubieran dado 25 millones y los hubiera abonado a la deuda del apartamento. Entonces yo digo, ahí recapitulo y digo, yo no he entregado eso todavía del todo a Dios, y aunque yo lo digo, le digo, Señor, toma el control, te entrego mi ansiedad, mi rabia, mi frustración, tú tienes el control de todo. Pero digamos días como hoy que me toca aguantarme unos patanes porque son unos real patanes y yo digo me toca aguantármelos esto porque como dice la frase célebre, nada como una deuda para amar tu trabajo. Entonces yo como que digo yo, estoy pagando una mendiga deuda que me toca aguantarme estos patanes y entonces viene el y si hubiera, ¿no? Entonces como que, hubiera vendido eso, pues no debía tanto, Entonces digamos que esas son las pequeñas cosas que uno dice y ustedes me preguntan que si yo creo en Dios, yo creo en Dios, que Dios es mi proveedor, yo creo que Dios es mi proveedor. Pasos siempre hemos dado muchos. Pero de ahí a que uno diga lo que decía José es muy sabio, o sea, ojalá y uno leyera una verdad, dijera, palabra de Dios te la damos, Señor, y ya todo cambió y nunca más me vuelvo a preocupar por eso, porque aún involuntariamente me he descubierto a mí mismo despertándome en la madrugada pensando en ellos. Y aunque trato de orar a Dios por ellos bien, yo digo, ese era mi tesoro y me lo robaron. Entonces es bien, como es un reto grande el entender que realmente acá no tenemos nada y que acá somos pasajeros y vamos de viaje a encontrarnos con Papito Dios y a veces nos preocupamos más por las maletas que por el destino. Así es verdad. Es un proceso, ¿no? Miren que estaba analizando lo que dice el siguiente versículo con base en lo que está diciendo Gabote, que dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Entonces yo entré pensando y yo digo, si mi ojo está enfermo, pues todo mi cuerpo está enfermo. ¿Y por qué no solo mi ojo, sino el de todos está enfermo? Porque nosotros estamos siendo atravesados por una cultura, ¿cierto? Estamos siendo alimentados por lo que la sociedad grita. Y la sociedad grita que debemos tener como unos estándares, ¿cierto? Para estar bien.
y son gritos muy fuertes, porque por todo lado a nosotros nos dicen, nos hablan de un tipo de bendición. Y así nosotros digamos que no, miren, para mí, realmente pues yo admiro a los que dicen, de verdad, yo admiro a los que dicen, digamos a Pau, que Pau dice en este momento, me encanta trabajar y ser productiva y eso, y yo digo, ay, pero sí, eso es genial, pero honestamente si a mí me pagaran, o sea, yo me siento y Aldito y nosotros trabajamos, yo en el escritorio me siento más o menos unas 8 o 10 horas diarias a hacer múltiples cosas, ¿no? Oficina, iglesia, colegios, universidad. Aldito sale en ese carro todo el día a hacer trabajos, universidad. Si a mí me dijeran, tome, está la plata que usted necesita para cubrir todo, pero usted va a ser productiva de otra forma, entonces usted se va a ir al sueño nuestro, ¿no? A predicar en el, igual también sería trabajo, pero es otro trabajo, y los fines de semana, un fin de semana va a estar en Cancún, otro fin de semana, ayer hablaba con Aldito que el sueño mío frustrado era viajar por el mundo, conocer todo el mundo, pero me estuvieran pagando por eso, yo no diría, no, 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 yo quiero ese cansancio por el trabajo, yo no. Entonces, mi ojo ha estado alimentado por lo que me ha vendido este cochino mundo y esta ansiedad de que tengo que tener para pagar la cuota, para pagar la tarjeta, para pagar los zapatos, para pagar la universidad, para cumplir con todas estas cosas, para que mis niñas tengan la universidad, Aldito también, ¿sí? Y yo veo que también para verme bien, para verme bendecido, porque sueño con ese celular, porque sueño con ese viaje, porque quiero tener a mis hijos bien. O sea, yo no sueño con que la humanidad esté bien, sino mis hijos, mi esposo, mi familia, mi suegra, mi gen egoísta. O sea, ya cuando a mí me dicen, ya nosotros estamos a otro nivel porque somos iglesia y estamos trabajando en eso, pero inicialmente todo era mi mundo, mi mundo. Entonces me encontré a Efesios 2, antes de dar la palabra, otra vez no quiero quedarme mucho con la palabra, pero he estado pensando en esto y en lo que el Señor dice de antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, aquí yo entro otra vez a Mateo y digo, claro, mi ojo está enfermo. Y miren que ese ojo enfermo hace que yo crea, pues estoy hablando en primera persona, pero como que nos meto a todos, ¿no? Hace que yo crea como que estoy llena de luz, lo que dice acá. Si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿cierto? Entonces es que como que uno se dice todas esas verdades que ese mundo del que habla Efesios le está hablando, de las cosas que son realmente importantes, y para uno tiene está teniendo la luz, pero realmente aquí dicen, y si eso es oscuridad, ¿qué densa es tu oscuridad? No sé si me hice entender un poquito. A ver si sí, démosle la palabra a Julián. Juli, ¿tú qué dices de eso? Digo que mi internet se cayó y que otra vez acabé de entrar. Perdón. ¿Qué? Se cayó y acabé de entrar otra vez. Mira, sí, Bueno, está quieto todo. entonces espere, coge el ritmo. ¿Qué dice Alexandra? Pues que sí, pues lo que yo pienso es que si en realidad yo sigo pensando en esas angustias y en esas cosas que sé que me afectan aquí en la tierra, no voy a
no voy a tener los tesoros en el cielo por seguir pensando y como tú dices, el ojo está enfermo y si el ojo está enfermo, todo lo demás está por dentro está enfermo y eso afecta mucho, tanto como uno como hacia las personas que están alrededor de uno. Sí, ok. Gracias, Alex. Ojo que nosotros acá nunca estamos hablando de votos de pobreza, ¿no? De lo que siempre habla Saulo y Aldo de tener un evangelio monástico donde uno ya dice no y me desprendo de todo lo material y me voy a ser un monje, sino yo cómo hago para vivir de este mundo, porque es que la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que tranquilos, Él venció el mundo. Entonces, ¿uno cómo hace para contrarrestar esa angustia que uno siente frente a todos los afanes de la vida con base en lo que hemos aprendido en esta tertulia? Entonces, después de que pregunto esto, vuelvo y le tiro la pelota a Julián. ¿Puedo hablar yo, Nani, mientras Juli le tocó reiniciar todo? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, dale. Lau. Dale, Milau. La reinició a ella también. Sí, a ver, ¿quién está? ¿Sí me oyen? Sí, ya. Listo. Ya puse los datos. Pues yo creo que la pregunta de Nana es cómo contrarrestar eso, ¿no? No sé, no sé cómo. No, pues bueno, nosotros hemos tratado como de hacer varias cosas y es que siento que Dios, como que Él busca la forma de aterrizarnos en nuestra vida, en nuestra cotidiana, con las cosas que nos van pasando, como para reafirmar esa convicción en nuestro corazón, porque pues yo siento que, por ejemplo, ahorita cuando tú estabas preguntando que cuál es su preocupación o cuál es su tesoro, mencionaban el trabajo, no sé qué, y cuando tú decías de... Creo que se escucha pausado, no sé si es mi internet. No, es Lau. Yo creo que mejor que Lau apague la cámara para que el internet le coja mejor. Lau, apaga la cámara para que no se te vaya porque se escucha interrumpido. Dale, Laurita. Bueno, creo que a Lau se le fue ahí la onda. Está como fallando mucho el internet esta noche, o es mi impresión. Nos pasa lo mismo. Bueno, Lau. Bueno, esperemos que se arregle un poquito tu internet. Entonces, ¿a quién escuchamos esta noche? A ver, yo quisiera escuchar un poquito un poquito a Snyder y a Andy. A ver, que ellos han estado en todas las tertulias, que nos cuenten a ver si están disponibles. Buenas noches. Sí, con respecto a lo que estamos hablando, no sé, me llevaba como Dios a pensar en este texto que está en Eclesiastés capítulo 6 y se los leo así rapidito. Dice, he visto otro mal terrible bajo el sol que pesa terriblemente sobre la humanidad. Dios le da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudiere desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor que él
perdón, sería mejor para él haber nacido muerto. Entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad. Ni siquiera habría tenido un nombre, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Podría vivir 1000 años o el doble y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas, eh, y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? Toda la gente se la pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir al viento. Pues no sé, estaba pensando en eso y de casualidad se me vino ese texto a la mente y la verdad perdemos mucho tiempo en, en esas cosas, como en este caso el trabajo, que creo que es para muchos la causa de que nosotros pensemos tanto tiempo o pasemos tanto tiempo pensando en cómo desempeñamos nuestra labor diaria, cómo satisfacemos las necesidades, tanto como nosotros, como las obligaciones y las responsabilidades diarias. Y, y nos volvemos como esas personas que acumulamos y como lo que estamos hablando, los tesoros que acumulamos en la tierra. Y a veces es vano, como dice aquí en Eclesiastés, es vano todo lo que estamos haciendo, acumulamos y nada disfrutamos de pronto con la paz y con los verdaderos tesoros que debemos atesorar en nuestra vida. Eh, Creo eso y como por no adelantarme, pues esa es como mi apunte. Claro que sí. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Eclesiastés es un libro que lo hace a uno reflexionar mucho, ¿no? Y algo que me hacía reflexionar mucho era en una época de mi vida cuando yo trabajaba en Codensa. Aldito y yo fuimos ejecutivos de servicio en Codensa y yo estaba normalizando un barrio que se llama San Fernando, aquí en Bogotá. Y ese barrio tiene una característica, tiene muchas casas abandonadas porque están en proceso de sucesión. Entonces, cuando uno llegaba a esas casas a decirle a la gente de la casa que tenía que sacar los contadores, que tenía que sacar los cables, todo el tema, ellos decían, en esta casa no se puede hacer nada porque esta casa está en sucesión. Estaba así las pancartas de las peleas de los hijos. Entonces, esta propiedad la reclaman y un chorrero de hijos, y un chorrero de hijos, y un chorrero de hijos. Y Eclesiastés, hay ese pedazo que dice Snyder y otro que dice, y estarán los abogados y peleando por lo que tú dejas. Y nosotros llegábamos a esa reflexión, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros nos desgastamos? Bueno, empezando que este país es un país donde la gente no es que acumule realmente, sino todos estamos luchando por sobrevivir más bien, angustiados por el día a día, porque muchos acá de nosotros, o muchos acá es el diario, tener para el diario, tener para el arriendo, tener para el mercado de este mes. No es que estemos acumulando riqueza, sino más bien ansiosos por no quedarnos sin con qué pagar al otro día. Pero tanta angustia, ¿valdrá la pena? El otro día fuimos con Aldito a un sancocho que nos invitaron y me pareció algo muy, muy curioso. Una señora anciana que hace mucho tiempo se reunía con nosotros nos contó que estaba cuidando un niño y que lo cuidaba desde que el niño nació, porque sus papás habían anhelado siempre un bebé, pero no lo podían cuidar porque estaban 24/7 en su cafetería. Tienen no una cafetería, sino una cosa, ¿cómo es que se llama, Aldito? Una cigarrería. Y entonces ellos tienen que estar 24/7 metidos y no tienen tiempo para cuidar al bebé.
Y la señora decía, pues yo soy la que me lo estoy disfrutando, lo tengo desde meses y el niño ya tiene 3 años. Y nosotros llevábamos a un análisis y decíamos, ¡ah! Y estos papás que anhelan tanto un bebé no pueden ni siquiera disfrutárselo. ¿Por qué? Porque están totalmente angustiados. Y puede uno a veces tener acá la cuchara comiendo y angustiado porque mañana no tiene, pero no pensar en que hoy está comiendo, sino es una ansiedad constante con la que vivimos los seres humanos. Y la palabra del Señor dice acá que no podemos servir a 2 amos, porque vamos a odiar a uno y vamos a amar a otro. Y uno no puede amar definitivamente donde Dios no está primero, pues si uno está esclavizado por el trabajo, por el dinero, no puede amar al Señor como uno quisiera. ¿O ustedes qué dicen? ¿Se puede lograr ese equilibrio? Vamos a ver a quién le vamos a dar la palabra. A ver, a Nelson. ¿Qué hubo, Nelson? Buenas noches. Hola Diana, buenas noches. Le digo, profe, buenas noches para no perder la costumbre. No, me puedes decir ahí como quieras, yo no tengo ahí problema. Iba a comentar algo que a mí sí no me gusta como escucharlos y aprender. Algo que han mencionado hace rato, creo que Paola fue la que lo mencionó, por ejemplo, de lo del dinero, la relación dinero y vida. O sea, nosotros como cristianos, para defender nuestra fe, debemos mirar como todas las cosas desde el punto de vista, porque a veces uno se vuelve como que tal cosa es buena y tal cosa es mala, y resulta que ese es el problema que nos lleva también a que no tomemos buenas decisiones. Yo escuchaba una prédica y la persona tenía razón donde decía que el dinero representa vida. No estoy diciendo que el dinero sea vida. ¿Ahí me escuchan o se me está cortando? Perfecto. Ah, vale. Entonces ahí decía que el dinero sí representa vida, porque por ejemplo hay cuánta gente que se gasta mucho de su tiempo trabajando para pagar deudas. Hay gente que dice, a Dios y a mis padres le debo esta vida y a Bancolombia la otra. Y es verdad, o sea, es verdad porque están mucho reventados. Entonces, si de pronto yo cambio, no diciendo que el dinero es la vida, pero que sí debemos tener en cuenta cuál es el factor del dinero en la vida. O sea, uno es cristiano, pero uno tiene cuentas. O sea, uno paga, no más para movilizarse al trabajo. Entonces uno debe tener a veces, a veces debe tener cuidado con lo que uno enseña, porque a veces uno enseña. Yo he escuchado, y yo lo decía, que es que Dios siempre debe ser la prioridad. Pero entonces, ¿qué entiendo yo por Dios debe ser la prioridad? Y en una anterior charla yo le escuché algo que lo decía claramente. Por ejemplo, un cirujano, no es que usted siempre tiene que estar pensando en Dios y él ahí con una cirugía a corazón abierto. O sea, nosotros debemos entender porque nuestras prioridades pueden ir cambiando en el día a día. Por ejemplo, cuando tú preguntabas que, por ejemplo, a mí que me afana, por ejemplo, a veces me afanaba la entrega de cosas de la universidad, pero es en el momento de la entrega, o sea, no es algo que todo el tiempo. Y hay cosas, o como lo decía Lady, hay algo que le estaba afanando que tenía una entrega. Entonces nosotros debemos entender que hay cosas que de pronto nos pueden afanar día al día, pero el problema es cuando ese afán me llega a quitar la paz. Ahí es cuando se convierte en un problema. Entonces nosotros debemos tener como recalcar esa parte. Ahorita, por último, acá ya para cerrar y no extenderme, cuando tú mencionabas que el ojo es bueno, el pasaje que tú leías que el ojo es bueno, estaba leyendo acá en un comentario y dice que en el original en griego no dice que el ojo es bueno, sino dice el ojo sencillo. ¿Y qué se entiende por ojo sencillo? El ojo que no tiene una doble visión o visión distorsionada. Muchas veces nosotros somos influenciables, queramos o no lo queramos. Yo a veces en las clases que doy acerca de defender la fe, yo pongo, ustedes pónganse a un costeño. Para un costeño, hemos dicho, Diomedes Díaz es su filósofo y es su maestro de vida. Y hay una canción emblemática de él donde dice que por eso la plata que gano yo me la gasto en mujeres, bebida. Ay, me robó la idea, yo la iba a cantar. Por eso, no, la plata que caigan me mando. No, a veces que la gente que dice que no, que es que Dios es malo, entonces que esa canción de Alcia Costa, que por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor me la quitó, le echan la culpa a Dios y él mismo dice, había un letrero de desviación que fue pasado sin precaución, porque es visión y uno le parece chistoso, pero es que a uno lo va permeando. El trabajo, por ejemplo, hay gente que no ve el trabajo como una bendición, que dicen que a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo solo al güey porque el Señor lo hizo Dios como castigo. Eso es visión del mundo. Y uno se ríe y hay gente que tiene ese chip en su mente. Yo no me acuerdo quién era el que preguntaba acerca de cómo hacer para que uno pueda ver el trabajo de una manera diferente.
Uno ve, por ejemplo, si hay, por ejemplo, uno ve el caso de José. Dios a él le había dado un sueño y él pasó en diferentes puestos, pero él, yo creo, pues no sé, no conozco la mente de José, pero pienso que él siempre estaba desarrollando su trabajo de una manera diligente, teniendo presente ese sueño. Que ese sueño era para José, porque es que a veces la gente quiere que todo el mundo, incluso a veces hay gente que dice, no, que usted debe soñarse siendo un pastor como José. José no fue un pastor, José fue un administrador. O sea, Dios utilizó un administrador para, según la enseñanza bíblica, guiar a su pueblo en momentos de dificultad. Entonces, si nosotros podemos transmitir esa idea acerca de que Dios tiene un propósito específico para cada persona, el trabajo que nosotros estemos haciendo tiene un propósito. Pues acá, yo estudié, yo soy licenciado en educación física, soy administrador público. Yo cuando estaba haciendo la licenciatura en educación física, yo trabajaba en un taller de mantenimiento. Yo veía una materia que se llamaba biomecánica y yo me encargaba de hacer inventario de rodamientos. Y en mi mente yo decía, no, pero es que esta vaina no tiene que ver nada con lo que yo hago. O sea, me sentía como frustrado por estar haciendo algo que no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Pero Dios utilizó más adelante esa experiencia en ese almacén para trabajar con el líder administrando parques, algo que era ya más relacionado con mi carrera. Pero entonces yo siempre dije, no, o sea, en este momento, esto no es lo que me gusta, pero voy a tener la actitud, yo tengo la convicción de que Dios me va a abrir pues, puertas más adelante. Entonces, si uno tiene esa parte clara, uno va a disfrutar más del trabajo. Que puede ser, por ejemplo, como decía Paula, hay trabajos que son, que uno está precisamente en lo que no le gusta, en lo que a uno le gusta. Pero si uno no está en lo que, si uno de pronto no está en lo que uno es lo que más le agrada, pues entender que hay uno Dios le va a estar enseñando cosas para que uno pueda cambiar esa visión de lo que yo considero, porque a veces, muchas veces, el problema de uno con Dios a veces no es tanto el pecado, sino el qué es lo que yo creo que me merezco. Ese es el problema. Entonces, cuando uno comprende, Dios me está llevando por este proceso, está quitando orgullo, dependencia, actitudes machistas o alguna cosa así, ya uno como que ese proceso lo toma más fácil. Me extendí un poco, pero gracias por... Me gusta eso que dices, Nelson, acerca del griego, del ojo sencillo. Aprovecho para decirte que yo nunca te he visto en cámara, que estás calvo, amigo, bienvenido a este club. y bueno, entonces ahí vendría la pregunta, ¿no? Lo que dice Nelson, pues el mundo siempre tiene ansiedades porque uno tiene cuentas, porque eres cristiano, pero tienes cuentas. Entonces, ¿a qué horas tú vas a distinguir esa delgada línea entre la ansiedad normal y a qué momento tú puedes distinguir que es que tu corazón se está dividiendo y que ya en este momento está siendo gobernado por un segundo amo? ¿Tú qué dices, Nelson? Yo pensaría que hoy estaba leyendo, yo quería, hay dos palabras que a veces confundo y si las tengo que explicar, a veces no me las puedo explicar ni a mí mismo, lo que es la relación entre religión y espiritualidad. Pero en resumidas cuentas decía que la religión tiene que ver con dogmas y la espiritualidad tiene que ver con experiencia. Entonces, muchas veces hay un problema en que nosotros nos quedamos religiosos, o sea, acá no estoy hablando que ni siquiera la palabra religión sea de por sí mala, porque la palabra de Dios en Santiago dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y ayudar a las personas. Pero entonces, muchas veces nosotros como cristianos quedamos con el conflicto, es que digamos en nuestra mente nos dicen, usted debe actuar de tal manera, de tal otra, tal versículo dice tal otro. Pero cuando yo debo llevarlo a mi experiencia de vida personal, ahí es donde entra el conflicto. Entonces, ¿qué diría yo? O sea, ¿qué diría yo? Que en esa parte sí es simplemente uno que cuide el alma, pedirle a Dios que uno lo guíe, el uno no dejar de congregarse, o sea, por ejemplo, el uno estar con contacto con otras personas hace que yo me identifique, porque muchas veces uno no tiene que decirle a las personas, uy, lo que tal persona dijo, eso era algo que yo estaba necesitando escuchar o me identifico tal cosa. Yo pienso que eso le puede a uno empezar a decir, oiga, pilas, esté alerta porque eso lo puede estar desviando del camino. O también le puede estar diciendo, oye, mira, no te preocupes, así es la vida. O sea, una vida relajada no la va a tener una persona que nosotros estamos en un contexto totalmente diferente al de Europa. O sea, por ejemplo, esa gente tiene unos niveles de vida altos. Acá donde, por ejemplo, con la pandemia, creo que más de la mitad de la gente está aguantando hambre. Acá es otra circunstancia, es otro contexto, pero es que nosotros hagamos esa parte experiencial, o sea, esa experiencia que es mía. A mí nadie me puede decir cómo yo debo, o sea, a mí me pueden guiar, me pueden dar parámetros, pero el responsable de cómo yo llevo mi fe soy yo. Yo debo andar en la palabra,
yo debo buscarle a Dios, pedirle en oración que me guíe, que yo tenga una interpretación que sea conforme a nuestros tiempos. Yo no sé si ustedes vieron, hay un man que está buscando una alianza con Petro y que le mostraban un video donde él salía que con una bombita y que tenía chuzos y él decía que era el COVID, entonces que él lo cortó con un cuchillo y que estaba, él decía que era un gesto profético, decía el man. Una Y eso declaración es algo que profética. va, ¿cómo? Una declaración profética. Exacto, exacto. Es una declaración profética. Eso es algo que es contrario, o sea, es algo que a mí no me va a estar ayudando a afirmar mi fe. Él lo puede estar haciendo convencido, porque por ejemplo yo no puedo decir que no lo esté haciendo convencido, pero de pronto es una experiencia de fe en la cual yo no estoy buscando de verdad que Dios me guíe, sino que yo simplemente estoy replicando, porque muchas veces como cristianos nosotros replicamos cosas de las cuales yo no me he tomado el tiempo de mirar, no solo si es bíblico, porque hay cosas que pueden ser bíblico, pero tenemos que ver el contexto como el ejercicio que se hace acá en la tertulia. Entonces yo pensaría que es eso, o sea, es algo donde yo soy el responsable, nadie más es responsable, ni mi pastor, ni mi líder, ni mi esposo. Yo soy el responsable. Y yo sé que la luz de Cristo nos alumbra a todos y en algún momento nos va a dar esa señal de que pilas con esto, o sea, pilas con esto porque eso te puede desviar, o nos va a decir, no, mira, tranquilo, vas por buen camino, simplemente no olvides tu vida de oración, no olvides el dejar de congregarte de acuerdo a las circunstancias. Yo me acuerdo que hay una persona, creo que Aldo lo decía una vez, hay una persona que decía que él tenía una persona que se conectaba fielmente desde otro país. Sí, Y él ok. decía que ya. Ok, qué interesante. Oiga, estaba pensando en lo que dijo Nelson acerca del nivel de vida de otros países y es verdad, pero imagínense que Anita, te cortaste. es increíble cómo cuando hay personas que tienen un nivel de vida. ¿Me están oyendo? No bien, Yo noto que mi internet está terrible. Estaba pero pensando. apaga la cámara. Porque tú dijiste, Ok, tú dijiste, esperen a ver. imagínate, y se quedó pausado, o sea que nos Estaba tenemos que... pensando en lo que ustedes dicen, en lo que estaba diciendo Nelson del nivel de vida de otros países, de que cuando uno tiene un nivel de vida superior, vive en otros lugares, la mente cambia. Y estaba viendo cómo en Suecia y en Suiza, una de las cosas que hacen los muchachos cuando crecen es irse a recorrer el mundo. Toman una mochila y se van a ver el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no conocemos esta experiencia porque nosotros, lo que decía antes, estamos enfocados en que haya para sobrevivir. Entonces, por eso es que es complicado ahí el tema acerca de a qué horas me doy cuenta que mi corazón está dividido entre dejar y entonces yo decir, no, pues nada importa, solamente Dios, me voy a entregar a la oración, no trabajo, porque ¿para qué me afano por la vida? O cuando yo entro acá y tengo que empezar a decir, y por eso digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para el mundo más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un... Se te cortó. solo momento a su vida? Ahí está Laura. Hola. Me estoy cortando muchísimo. Le voy a dejar la palabra a Lauri, que tiene la mano levantada. Bueno, vamos a ver si lo logro. Si no, me dicen. Por favor, no me dejen hablando sola. Es que les queremos contar una experiencia que tuvimos esta mañana en el baño. Una experiencia. No, esa experiencia no se puede contar. No. Lo que pasa es que mi esposo, para los que no lo conocen, es bien existencial. O sea, él... ¿Tiene estreñimiento? No. Ya era la segunda faceta del baño. O sea, ya nos estamos bañando. Mi esposo es bien existencial. Yo no sé, los viejos de aquí, que son la mayoría,
No sé si ustedes se vieron en Disney Channel, Buena Suerte Charlie, ¿no? Muy infantil. Sácara de todos, amor. Bueno, nosotros nos vimos Buena Suerte Charlie, es una cosa ahí re infantil, re ñoña, pero no la vimos. Entonces resulta que anoche nos vimos el último capítulo en donde una de las hijas, la hija mayor de los papás y eso, se fue de la casa a la universidad. Y entonces ella se fue a la universidad a estudiar y el otro hijo hizo su empresa de comida y se acabó la serie. Yo sé que es una pendejada, pero ya me van a entender. Mi amor, ven, le das vuelta. Entonces, ya, pues normal, sacó una serie, o sea, yo me acosté a dormir, ya normal, o sea, un día más de vida, o un día menos. Y Julia amaneció re triste. Entonces, yo le pregunté en el baño, pues nosotros nos bañamos juntos, ¿sí? Entonces yo le pregunté, mi amor, ¿qué tienes? Ay, mi amor, es que amanecí existencial. ¿Por qué? Pues por buena suerte, Charlie. Entonces él amaneció re triste que porque la serie se había acabado, no sé qué. Entonces, bueno, yo no le puse atención. Pero pasaba el tiempo y yo veía a Juli así mal, triste, achontada, como que la vida no tiene sentido. Y pues a mí me causa gracia porque yo no soy así, pero pues yo dije, no, pero si para él es importante, pues hay que hablarlo. Entonces yo, ven, mi amor, ¿qué te pasa? No, es que amanecí como existencial, como que cuál es el sentido que tiene la vida, ¿sí? O sea, como que uno para qué trabaja y se puso así re filosófico. Y yo, papito, para vivir, mi amor, hay que trabajar. Entonces nos pusimos a charlar del tema y ahí es donde les quiero contar que tiene que ver con el tema. Como que llegamos a la conclusión de, bueno, ¿qué es la vida? Realmente, ¿qué es la vida? Entonces, como que, es que no, voy a tratar de decirlo en mis palabras, pero espero no se malinterprete. Yo le decía a Juli, yo siento que la vida es como, o sea, como que Dios necesita llegar al corazón de la mayor cantidad de seres humanos y que todos conozcan su plan de salvación, ¿sí? Entonces, para eso, Dios, puedo usar la palabra necesita, pero entre comillas, porque eso es un tema ahí teológico de debate, pero para eso Dios necesita, pues, de que en ese plan de alcanzar a otras personas haya personas de por medio, porque a Dios no puede revelarse así cara a cara frente al ser humano para decirle, oiga, morí por usted y tengo un plan de eternidad, sino que Dios usa a otros seres humanos como nosotros para llegar a otros seres humanos. ¿Sí me entienden o estoy enredada? Sí, ahí voy. Entonces, como que yo le decía a Juli, ese es el plan o sea, ese es el plan de la humanidad, ¿sí? O sea, Dios permitió que pudiéramos procrear más seres humanos y que se extendiera generación en generación, porque Él necesita que no se pare este ciclo de que un humano que ya conoció a Dios le cuente a otro humano que existe un Dios y se propague como el teléfono y que muchas personas le conozcan. Entonces yo le decía a Juli, para mí ese es el sentido de la vida. Para eso estamos en esta tierra. Lo que pasa es que para lograr eso, pues tenemos que estar vivos. Y para estar vivos tenemos que comer y tenemos que tener donde vivir y demás. Entonces, yo le decía a Juli, si vemos la vida de esa forma, porque de verdad él estaba en una crisis así existencial, entonces yo le decía, es más tratar de ver la vida de que nosotros hemos sido llamados con un solo propósito y es que muchas personas conozcan de la salvación del Señor. Ese es nuestro único y principal propósito en la vida. Lo que pasa es que añadido a ese van saliendo arandelas. Entonces una arandela es querer uno ser profesional, una arandela es tener una casa propia, una arandela es querer tener hijos, arandelas es viajar, bueno, como que cosas que uno se va proponiendo a uno mismo, pero que a la larga, me acordé cuando leyeron Eclesiastés, pues que a la larga son añadiduras y son cosas pues que en las que uno puede fácilmente distraerse del principal objetivo que es dejarnos usar por Dios para que el que no lo conozca, lo conozca. Y creo que ese es debe ser nuestro principal objetivo de nosotros como iglesia, pero pues cuando Nana preguntaba cómo mantener el equilibrio, pues creo que debe ser eso, ¿no? Entonces yo le decía a Juli, tratemos de pensar en que ese es nuestro principal propósito, pero pues que como en el camino tenemos que comer y tenemos que vivir en una casa y tenemos que sobrevivir, como dice Nani, pues hagámoslo bonito. Entonces vivamos en una casa bonita, comamos rico, disfrutemos la vida, salgamos a caminar, amémonos, disfrutémonos y como que disfrutemos ese recorrido desde que nazco hasta que muero y cumplo con mi propósito, pero sin darle a ese tipo de cosas más importancia de la que tiene, o sea, sin pensar que mi propósito debía ser profesional,
o que mi propósito de vida es tener una casa, sino que es una arandela que tengo que tener y pues que voy a tenerla de la mejor forma y voy a disfrutarla, voy a ser feliz, pero que nuestro principal objetivo sea como, pues como el tener eso en la cabeza. Entonces pues quería compartírselos porque siento que haber hablado de eso con Juli esta mañana como que nos hizo tener un enfoque diferente del día hoy, ¿sí? Como que, perdón, como que vimos el día diferente, como que vimos nuestra rutina de forma diferente, porque como que ya uno tiende a estar enfocado en otra cosa. Era eso. Adiós. Qué interesante tertulia tuvieron ustedes ahí en el baño. Me imagino el recibo. Espérense. No mentiras. Ojalá no se me corte. Antes le quiero dar la palabra a Saulo, que ya lo veo por ahí, y a Aldito. Pero imagínense que en nuestra casa nosotros hemos adoptado como una filosofía. Y es que lo más importante para el ser humano son 3 cosas: comer, dormir y hacer popó. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, una persona puede tener comida, toda la que pueda, o sea, comida de todo, pero si está enfermo y no se la puede comer, ¿sí? Por lo menos cuando hemos estado enfermos, y no, es que no pasa, yo no sé si les ha pasado, no pasa la comida. Y uno dice, ¿y para qué? ¿Para qué tanta comida? Hay gente rica que está con todas sus alacenas llenas y no puede comer. Entonces, uno de los placeres de la vida, poder disfrutar de la comida, ¿sí? Segundo, si tú tienes lo que sea, pero tú no puedes dormir, tienes insomnio, tienes una enfermedad. Nosotros hemos conocido personas que tienen problemas con el sueño. Y por lo menos a mi mamá le pasa que ella digamos, ella duerme una parte, y a Consu también, uno cuando va llegando, va cumpliendo años, va perdiendo el sueño. Entonces se despiertan a las 3 de la mañana y ya no pueden dormir más. Y hay gente que tiene desorden del sueño y no puede dormir. Entonces, ¿de qué sirve la cama si no puedes dormir? Y dime una cosa, si no puedes hacer popó, es terrible. O sea, yo no sé si a ustedes algún día les ha pasado. Es un tema, mejor dicho, que puede ser tabú y todo, pero es tremendo. Te abren el estómago, te hacen lavados, todo. Tú no puedes comer, no puedes dormir, no puedes nada. Entonces, Saori y Yania filosofaban, ¿no? Y decían, lo que pasa es que las personas, mami, trabajan cada día para comer en comedores más grandes, más finos, para hacer popó en baños más caros cada vez, en mansiones más grandes, y para dormir en camas más grandes que no pueden ya ni disfrutar. Entonces, aquí, profe Saulo, filosofando en Mateo 6. ¿Cómo estás, profe? Buenas, buenas. A ver, lo Señora, introduzco en la tertulia. yo tengo una duda porque como llegué tarde a la tertulia, yo quiero saber si ya descubrieron quién es el amor platónico de Juan. ¿De cuál Juan? ¿No has visto el chat de Bresca, no? Ay, no, el chat de Casa Bresca, del grupo. Sí, sí. Ay, no. Ve mirándolo, entonces no han descubierto los. Toca descubrir quién es el amor platónico de Juan. ¿Quién es Juan? ¿El tío Juan? ¿O el mono? Y mientras Dana se actualiza el chat, cuando Laura ahorita estaba haciendo la interpelación de Julián, me da risa imaginarme a Julián en esas, pero es una situación que a mí me pasa muy a menudo, que la vida en sí misma como que está muy sobrevalorada por los seres humanos. En Eclesiastés, por ejemplo, cuando empieza diciendo, nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Así arranca Eclesiastés.
Y arranca diciendo que obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol, las generaciones van y vienen, y etcétera. Es un capítulo del primero de Eclesiastés que es una introducción pues tremenda. Dice, pronto descubrí que Dios, ya por allá más adelante, le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Y en ese sentido, pues yo veo como la mayoría de cosas que perseguimos y que el Mateo 6 en el Sermón del Monte, el Señor dice, no estén preocupados por nada. Yo veo que tienen una concordancia que no debe ser muy popular, porque como hoy en día muchos interpretan que estar bien con Dios o tener una fe genuina es que todo el tiempo es felicidad y todo el tiempo tiene que salir de todo, absolutamente todo bien. Es un concepto raro que muchos han desarrollado. Entonces, claro, el leer Mateo 6 se empata muy bien con Eclesiastés y con la duda existencial de Julián en el baño, porque la sociedad le da un valor irreal a las cosas. Por ejemplo, el dinero que manejamos y que tanto perseguimos, que tanto la sociedad se esfuerza por obtener, es un valor irreal. Realmente si uno coge un billete de 50.000, es un papel y hay países que quiebran cuando las personas dejan de confiar simplemente en que un papel vale eso. El dinero, por ejemplo, es algo que es irreal. Realmente creemos que un billete de 50.000 pesos vale 50.000 pesos porque todos le damos ese valor. Es un valor colectivo que se le da, pero no es que realmente ese papel valga 50.000 o valga lo que valen, no sé, 4 cubetas de huevos, ¿sí? Eso se lo damos, el valor se lo damos nosotros. Entonces así está llena la sociedad de un montón de cosas que valora y que claramente es una sobrevaloración de las cosas. Y deja a un lado las cosas más sencillas y básicas como, por ejemplo, conocer a Dios, que debería ser algo que sobre lo cual los seres humanos deberíamos reflexionar con frecuencia, en conocer al Señor, porque si Dios, como dice en su propia palabra, determinó una historia trágica del género humano, pues hay que entender por qué lo hizo. Y yo me uno a Laura cuando dice que hace parte del plan amoroso de Dios. Estaba viendo estos días unos debates entre un apologeta de apellido Craig que sigo a veces y un biólogo ateo que se llama Fernando Ayala, algo así. Y en el debate, Ayala precisamente decía, yo no quiero creer en un Dios que es así de cruel, porque estaban hablando de la evolución y del diseño inteligente. Entonces, Ayala que decía, pues el diseño inteligente no es viable porque si hay un diseñador, si hay un Dios que es así, pues ha determinado un diseño el cual es muy, muy triste en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿cuántos niños mueren eh, em, recién nacidos o en el vientre de su madre por problemas médicos y demás? Y eso es un debate que alguna vez en una tertulia discutimos, que es el famoso problema de Epicuro acerca del mal. Y veíamos cómo no tiene una lógica el hecho de pensar que si existe mal, entonces no existe Dios. Entonces yo sé que muchas personas que hacen el análisis que hizo Julián, pero sin fe en el Señor, tal vez se encuentran terriblemente frustradas con rabia, yo no sé, con temor de afrontar de levantarse al siguiente día, cuando las personas hacen ese tipo de análisis. Cuando entendemos por medio de la fe el plan del Señor, pues podemos identificar claramente que no quiere decir que porque Dios es real, no debería haber mal, sino que como sugirió hace un rato Laura, tendríamos que probar que hay otra manera
distinta a las aflicciones y angustias de afanes de la vida, que lograría que más cantidad de personas fueran salvas, que finalmente es el plan de Dios para el ser humano. La Biblia dice que la voluntad de Él es que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedamos a una relación correcta con Él. Entonces, sí es un tema que poco se analiza, pero que, aunque la mayoría de personas no lo analizan, sí andan tras los afanes de esta vida, que en últimas son cosas que el ser humano ha sobrevalorado muchísimo y que la verdad no tienen ninguna razón como lógica. Si todos hiciéramos un stop, si pusiéramos una pausa a la sociedad, nos daríamos cuenta de la cantidad de bobadas que creemos, como que, por ejemplo, un título hace mejor a una persona que a otra, o por ejemplo, que el que tiene más dinero debe ser más aceptado que el que tiene menos dinero, etcétera. Eso son una cantidad de cosas que el Señor Jesús nunca hizo y obviamente nunca enseñó, que siempre fue en contra de lo que enseñaba el mundo, pero que en el mundo en que vivimos es lo que tiende a jalar mucho nuestra manera de pensar. Pero qué chévere que pudiéramos reflexionar todos con un enfoque bíblico respecto a eso que Julián estuvo reflexionando, y poder entender que cuando el Señor dice no se preocupen por el mañana, porque cada día tiene su propio afán, nos está dando también una gran ideología de vida para afrontar eso que el mundo quiere meternos por los ojos y por las orejas y por la nariz, que es ese afán y esas cosas sobrevaloradas demasiado. Fin de comunicar. Saulito, ahora que tú dices eso, y antes de darle la palabra, yo creo que entregamos la palabra y cerramos. Tú que trabajaste en el Banco de la República, a ver si tú me puedes respaldar esto. Hace un tiempo yo asistí a una charla donde estaban hablando del poder de la cultura y exactamente cómo la cultura moldea nuestro pensamiento. Y entonces hablaban exactamente eso, acerca del valor que nosotros le damos al dinero. Y el conferencista decía, el dinero que ustedes cogen ni siquiera tiene respaldo. Miren un billete. Entonces él cogía el billete y comparaba el billete, digamos un billete de 20,000 con un billete de 20,000 de hace un poco de años. Y él decía, este billete de 20,000 de hace un poco de años, decía aquí abajo, 20,000 pesos oro, ¿sí? Y este billete actual ya no dice sino 20,000 pesos, ya no dice oro, porque cada billete que nosotros teníamos antes estaba respaldado por el oro que hay en el Banco de la República, pero en este momento ya no hay oro. Entonces esto es literalmente solo papel. ¿Eso es verdad, Saúl? Sí, señora, antes había un respaldo en reserva de oro. Para cada peso que había un equivalente en oro. Ahora no, de hace años, desde que yo ya trabajé allá hace como 10 años, ya no existía eso. Hace muchos años dejó de existir la reserva en oro. Ahora es una cosa intangible. Como funciona la mayor cantidad del mercado mundial, las acciones, por ejemplo, de una empresa es la confianza que hay de la gente en que la empresa va a funcionar. Y por eso han habido tantas quiebras y hay tantas películas interesantes al respecto. Claro que sí. Entonces, volvemos a confirmar todo lo que nosotros, muchas veces nuestra ansiedad está arraigada en mensajes que se han transmitido de generación en generación. Lo que nosotros escuchamos, a lo que le damos valor, por eso es que vuelvo y resalto lo del ojo sencillo, lo que decía Nelson, porque si nuestro ojo tuviera la luz de la cual está hablando Mateo, pues nuestras verdades serían diferentes. ¿Cómo yo hacía hace un momento una pregunta, y cómo yo me doy cuenta que mi corazón está siendo dividido a causa de mis tesoros, de lo que yo creo? Pues cuando yo estoy pasando por encima de la palabra, cuando yo empiezo a violar lo que
muchas veces lo que directamente me está diciendo la palabra. Ahí mi corazón se dividió y estoy yo viviendo en una religión, estoy viviendo en una mentira, así me congregue, así vaya, así reciba consejo, así escuche y escuche y escuche. Cuando directamente yo desobedezco la palabra, yo ya dejé que el tesoro, que ese tesoro que muchas veces es mi propio argumento, pues vaya y yo ya tengo otro amo que no es precisamente el Señor. Quisiera preguntarle, Pau, ¿tú tenías un poco de tiempo la mano levantada, se te quedó levantada o tienes algo por decir? Es que haciendo, como filosofando también un tris con mi suegra, hablábamos de Eclesiastés. Entonces, pero ella me dice, no, pero ven, miremos primero Isaías, esperen, estoy abriendo, Isaías 41:10. Entonces, ay, porque está en ruso, que es piché. ¿Alguien sabe? Ruso no sabemos. ¿Alguien No, sabe? ¿en serio? O sea, mi Biblia Yo no lo está en escribo, pero tampoco lo hablo. No, pero es en serio, mi Biblia está en ruso, o sea. Ay, carajo. ¿Sabes quién sabe? ¿Sabes quién sabe? Wilson, pero no se conectó, porque él es ruso. O no, páseme el palo usted. Ya encontré aquí español. Ah, sí, ese de saber, sí. Es ruso. No. Ay. Bueno, esperen. ¿Sí? El papel puede con todo. Estudiábamos Isaías 41. No, pero esperen porque esto no se puede quedar así. Ahora está en alemán. Si está en chino, Saulo le enseña. No. Toca enseñarle a esta gente a leer chino. No, pero, o sea, ¿en Si está en serio? Saulo, Paola, leo Isaías 41:10. Eso iba a decir. Sí, porfa, mientras. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, ¿y quién es mi mano derecha? ¿Quién es la mano derecha de Dios, perdón? No, sigue en ruso. Entonces, ¿quién es Dios tiene manos, es un ser espiritual, no tiene manos. ¿Quién es la mano derecha de Dios? Es Cristo. Entonces, íbamos a Apocalipsis 9:1, que te agradecería también que lo leyeras. ¿Cuál cita, Pau? Apocalipsis 9:1. ¿Y de dónde se hila que Jesucristo es la mano derecha por lo que está sentado a la diestra? ¿De pronto usan esa aproximación? Sí, podría ser. Iba a hacer una observación a ese respecto. Tal vez no, pero pues vengo a leer Apocalipsis. Nelson, échela y ya leo Apocalipsis 9. Sí. No, lo que creo que era lo que iba a comentar, Saúl. Por lo general, la Biblia tiene figuras literarias y al parecer, o sea, lo que te digo, acá no hay una verdad absoluta, pero al parecer esa parte de la diestra es más como cuestión simbólica, de siempre como apoyarse más a que se esté refiriendo a Cristo. O sea, no estoy diciendo que no pueda ser, pero en algunos lados, de acuerdo a la época histórica y todo. Sí, porque pues sí, bueno, sí. Como poder y autoridad, yo creo que se refiere cuando dices la mano derecha, poder y autoridad. Podría ser. Ahora, la otra cita, ¿cuál es? Apocalipsis 9, ¿qué? Y entonces, 9:1. Dice, entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Y buscando y enlazando palabras, o sea,
como hicimos la vez pasada, en donde más está la palabra pozo. Entonces llegamos a Eclesiastés 12, del 1 al 6, que de verdad me confrontó muchísimo y volvemos a lo que decíamos ahora de Eclesiastés. Eclesiastés 12, ¿dices? Sí, señor, que ese sí lo tengo acá. Ah, bueno, entonces lo lees tú, ¿sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Yo no había tenido la oportunidad como de llegar a Eclesiastés. En otra versión, que es un lenguaje un poquito más actual, es de verdad súper confrontante. ¿A qué tenemos? ¿Hasta dónde? Porque hablábamos de si la fe es entrenada o es, o sea, que la fe la entrenamos. No. Entonces, ¿hasta cuándo o hasta dónde tenemos que llegar para acordarnos de Dios? Fin. Y voy a ver qué pasó con mi Biblia en ruso. Y tenemos en cuenta que el pozo es el pozo es la tumba. Es pregunta para Saulo. Uy, no, porque para mí solo. Que su merced es el cántaro de sabiduría, el tarrado de conocimiento. El apóstol. No, pero dice, en Apocalipsis dice que le dio la llave del pozo del abismo, sin fondo. Pues mira, la verdad, yo preferiría estudiar primero Apocalipsis 9 antes de darte una apreciación, porque ahí parece que estuviera hablando desde el abismo, a donde luego dice que Satanás será arrojado y demás. Yo no sé si sea exactamente la muerte, pero también puede referirse a ella. No lo diría con precisión. Imagino que puede ser por lo que acabas de leer de Eclesiastés, porque ahí en Eclesiastés pareciera indicar por el contexto que se refiere al momento de la muerte. Pero la verdad no he hecho un estudio de ese capítulo específicamente acerca de esa palabra, no. Bueno, quedé un poco así como un poco confundida con el uso de los 3 versículos, Pau. Digo lo mismo que Saúl, homologueo, o sea, nos tocaría como entrar como en un contexto de Isaías con Apocalipsis, con Eclesiastés y saber si esto tiene una conexión con lo que estamos hablando directamente y claramente de Mateo 6. No sé, Saúl, ¿tú qué dices? Sí, claro, yo, de hecho quedo ahí motivado a hacerlo, leer esta semana acerca de eso. Y pues ojalá todos podamos leer un poco. Y no sé si fue de pronto
el hecho de la Biblia en ruso, que de pronto la sonsacó a Paola un poquito de la concentración. Sí, ahí pasó algo. Bueno, voy a revisar a ver si hay alguien más que quiera opinar, alguien más que quiera decir algo, que quiera cerrar aquí esta noche. Bueno, no. Vamos entonces a cerrar la tertulia. Aldito, te doy la palabra. Buenas noches, amigos. Al escuchar a Saulo y a Jimena referir lo que le pasó a Juli, donde Juli entró en ese cuestionamiento sobre el gran afán de la vida que va envolviendo con sutileza, pero con rutina a los seres humanos. Y la experiencia que le causó de contrariedad a Julián, a mí no me dio risa. Les voy a ser sincero, a mí me dio mucha alegría. A mí me da mucha alegría cuando yo veo una persona que ya no se alegra con lo que gana. Me da mucha alegría con alguien que se ha decepcionado de la vida. Porque cuando uno se ha decepcionado de la vida, ese es el punto de partida para una relación muy bonita con Dios. Cuando uno ya no pone su esperanza en lo que tiene, sean talentos, sean conexiones, sean recursos. Cuando uno ya no pone su esperanza ni su gozo en su capacidad mental, en su elocuencia, en sus disertaciones o propuestas, cuando ya se ha decepcionado de todo eso, creo que ha quedado despejado el camino para encontrarse con el único motivo real que puede hacer feliz a un ser humano. Dios puede hacer feliz a una persona muy pobre y Dios puede hacer feliz a una persona muy rica. Dios puede hacer feliz a un analfabeta y Dios puede hacer feliz a un intelectual. Dios puede hacer feliz a un viudo y a una viuda y Dios puede hacer feliz a un matrimonio. Dios puede hacer feliz a un joven que ha sido huérfano y puede hacer feliz a un joven que crece en una familia. Porque Dios no necesita un escenario para hacer feliz al ser humano. Dios es suficiente para hacer feliz al ser humano. Les quiero leer algo que les quiero compartir y quiero que presten mucha atención. Esto lo escribe un hermano que estoy leyendo que se llama John Owen. Y John Owen escribió un libro llamado La Gloria de Cristo. Y me encanta este libro. Y empieza diciendo esto: el privilegio más grande en esta vida es el de ver la gloria del Padre en toda su santidad manifestada en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Y dice Juan 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y dice el escritor, a menos que tú y yo valoremos esto como un gran privilegio, no podrás disfrutarlo y tampoco a la vida. El conocimiento de Cristo es un gran misterio, el cual requiere mucha entrega a esa sabiduría espiritual para que se pueda comprender y obtenerle un valor práctico para la vida. La sabiduría humana no nos puede ayudar del todo. Es necesario que seamos enseñados por la palabra de Dios. Así que ve a Mateo capítulo 1, verso 12 y 13. A Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Y a Mateo 16, verso 16 al 17. Como el artesano tiene que
capacitarse en técnicas para su oficio, también nosotros debemos usar los medios señalados por Dios con el propósito de hacernos creyentes hábiles para la tarea de comprender el conocimiento de la gloria de Dios. La oración ferviente es uno de los principales de esos medios. Ora como Moisés para que Dios te muestre su gloria. Ora como Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé el espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Las almas flojas nunca pueden obtener una experiencia de la gloria de Cristo y tampoco entender el propósito para el cual viven. Pero las almas diligentes desarrollan placer al salir al encuentro y la búsqueda de la gloria de Dios. Aprendamos de los impíos cuán celosos son en perseguir sus deseos que son pecaminosos y en los que ellos se complacen en sus propias concupiscencias. Ahora la pregunta es, ¿seremos perezosos para meditar en aquella gloria de Cristo, la cual esperamos ver algún día más plenamente cara a cara? Los cielos declaran la gloria de Dios, pero de ellos aprendemos poco de la gloria divina en comparación con el conocimiento que nos es dado en Cristo Jesús. La gente más astuta y los filósofos más grandes se quedan ciegos en comparación con aquellos que son los más pequeños en el reino de Dios, pero que conocen la gloria de Cristo. Entonces, lo que realmente deberíamos desear es conocer el poder de esta verdad que está en el Evangelio y revelada para nuestros corazones. Realmente deseamos tener el mismo gozo, descanso, deleite e indescriptible satisfacción los santos que ya están en el cielo. Nuestro presente conocimiento de la gloria de Cristo es el principio de esas bendiciones. Y entre más conozcamos a Cristo, más descubriremos gloria, más experimentaremos su poder transformador en nuestras almas. Las cosas espirituales serán cada vez más preciosas, pero solo para aquellos que meditan en ellas y aquellos que se deleitan caminando en las verdades del amor y la fe del Evangelio de Cristo. ¿Saben, hermanos? Yo no les puedo decir que a mí me hacen felices las cosas de mi vida diaria, porque yo les mentiría. Diana me ha visto, Julián me ha visto frente a una playa hermosísima en Cancún, mirando el horizonte y diciéndole al Señor, yo solo soy feliz porque tú estás aquí, Señor. No es la playa, no es la arena, no es el sitio paradisiaco, no es tener pan, no. Agradezco todo eso, es Jesús el que me lo ha dado, porque Él compró esas cosas con su obediencia y la extendió a nosotros, los que nos ha hecho hijos de Dios por medio de su sacrificio. Todo se lo debo al Señor, pero eso no me hace feliz. ¿Por qué? Porque Dios ya me decepcionó de esas cosas, donde si Él no está, el pan es amargo, la cama molesta, la vida pesa y se convierte en una gran y abrumadora experiencia de sinsentido. Pero eso es bueno. Es bueno que la vida carezca de sentido sin Dios. Es bueno que el pan no sepa bien si no me siento a la mesa con mi maestro. Es maravilloso saber que si Jesús no está en mi vida, todo carece de sentido. Entonces, cuando mires a tu vida, no irás a tu trabajo sin Él, porque cobra sentido salir a hacer las cosas, porque en la excusa de la rutina cotidiana, a alguien le hablaré del Evangelio. Cobra sentido sentarme a la mesa, porque recuerdo el Evangelio y un día estaré en las bodas del Cordero. Cobra sentido tener a mi esposa Diana, amarla para entender la experiencia de cómo Cristo me dice,
que la ame a ella para entender un poco cómo me ama él a mí. Cobra sentido educar a mis hijas en la verdad del Evangelio y entender que en ese rol cotidiano que tarda años y años, mi padre conmigo ha sido paciente cuando no he sido un hijo excepcional para él y muchas veces más torpe que prudente. Para eso es la vida, para que hagamos esas analogías entre ese Dios maravilloso que cuando como, si él no está, no cobra sentido sentarme a la mesa. Entonces me dio el pan de vida que es Cristo y ha saciado toda mi ansiedad, ha apagado toda mi ansiedad. Es bueno que la vida no nos sepa, para que sea el Señor el sabor de nuestra vida mientras la vivimos en cada área de ella. Eso es hermoso. El sabor de la vida es Cristo, hermanos. Él es la sal, Él es la luz, Él es el pan, Él es el agua, Él es el sentido. Estamos en este panorama humano observando a gente buscando sentido en la vida, escondiéndose en cosas que cuando las hayan logrado serán una pesada decepción y se preguntarán tanto esfuerzo y para qué ver. Es bueno lo que le pasó a Julián. Es fabuloso que se haya dado cuenta de eso. Es que el sentido es todo Cristo. Trabajamos para conectarnos con gente que no conoce a Cristo. Amamos a nuestras esposas para entender un poquito cómo Cristo se entregó por la iglesia y cómo somos de incapaces a veces de entregarnos a nuestras esposas en amor. Es hermoso sentarse a una mesa y decir, nunca me sentí saciado, pero ahora tengo el pan de vida que es Cristo. Es bueno la decepción de la vida, porque solo Cristo lo puede llenar todo. Y cuando Él lo llena todo, disfruta en el pan, disfruta a los hijos, disfruta a la esposa, porque en todo ha metido al Señor y el Señor se vuelve el sentido profundo, pero real y práctico de la vida. Cierren sus ojos allá y acompáñenme en esta oración, amados hermanos. Como dice John Owen, que el placer de la vida de nosotros sea conocer la gloria de Cristo que se revela en el Evangelio. Señor, te damos gracias. Mi vida hermosa, te bendigo. Me encanta tu presencia. Gracias. Todo tiene sentido. Es que estás aquí, Jesús. Tu inmanencia, completamente conectado con tu iglesia. Tu trascendencia, más alto de lo que yo pudiera explicar y mis amigos. Mi Dios bendito, gracias. Gracias, Señor. Qué pesada carga es la vida cuando no te tenemos. Qué difícil es comprender un propósito en la vida y carece de todo sentido cuando no estás, Señor. Gracias por estar, por alcanzarnos, por esa decisión tan absolutamente tuya, porque ninguno de nosotros pudo estimular tal decisión. Somos solo pecadores arrepentidos. A ti sea toda la gloria, Dios amante, Dios luchador, Dios verdadero, Dios que no se rinde a pesar de nosotros mismos, de nuestra torpeza, nuestras necedades, nuestra arrogancia, nuestro ímpetu ignorante que a veces hace apelaciones a verdades que son solamente circunstanciales. Y tú amándonos con tu corazón paciente, oh Dios bendito, cuán especial eres. A ti sea la gloria, Señor. Tú sabes, Señor, somos torpes. Podemos dejarnos ser seducidos por visiones personales e interpretaciones equivocadas de tu palabra. Llamar bendición cosa que tú nunca harías a ciertas cosas que simplemente las calificas como lo que son, añadiduras. Así que guárdanos de nuestra torpeza. Escóndenos en la verdad de tu palabra y de tu evangelio, mi Dios. Permítenos aferrarnos fuertemente como Pablo lo confiesa y lo declara en tu palabra. Aférrense a la palabra de verdad. Permítenos, Señor, ser siempre prudentes al escoger tus palabras como la premisa de nuestra vida, diciendo, no puedo ser sabio en mi propia opinión. ¿Qué dice el Señor? Para que yo me aleje del mal. No nos permita, Señor, caer en la torpeza de sacar conclusiones a la carrera sobre ti, sobre la vida, sobre el amor, sobre lo importante. Déjanos recostarnos en tu palabra y déjanos ver cómo se desprende de ella el poder
que nos da la vida apacible, tranquila, como tú la mencionas, que oremos para que vivamos vidas quietas y apacibles, orando por nosotros y por los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, para no permitir que nuestra vida sea permeada con sutileza de rutina, pero con evidencias en esa rutina de que el mundo se nos metió, nos puso sus estatus y nos obligó a tenerlos que cumplir para tener calificativos de bendición o de logro o de importantes. No, Señor. Déjanos recostarnos en tu palabra. Déjanos seguir alimentándonos de tus verdes pastos, amado pastor de la iglesia. Déjanos, Señor. Tú eres el reposo de nosotros, Señor. Hoy te lo pido, Padre, porque sé, Señor, que la iglesia ha sido asediada por el espíritu de este mundo, que busca constantemente hacer que ella invierta sus emociones, su corazón, sus sueños, sus anhelos en cosas que tú no deseas, que la iglesia desgaste el corazón, no, Señor. Tú sabes de que tenemos necesidad y mientras estudiamos, llegarán oportunidades laborales y mientras trabajamos, seguiremos ahorrando para esa casa. Y mientras obedecemos tu palabra, nuestros matrimonios estarán mejorando. Y mientras somos prudentes en los gastos, entonces tendremos un remanente por si los imprevistos naturales de este mundo, donde las cosas a veces no salen tan bien, se puedan solucionar sin tanta precariedad, Señor. Muchas gracias, Dios. Te damos la gloria y la honra. Esta noche en paz nos acostaremos. Así dormiremos, Señor. Porque tú, cariño, tú, Rey verdadero y maravilloso, tú nos has hecho vivir confiados, Señor. Qué rico poder decirlo. Somos tu familia, somos tus hijos, somos la novia de Jesús, tu Hijo amado. Somos la habitación de tu Espíritu Santo. Qué especial es eso, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amados amigos, Dios los bendiga, que descansen. Todos los que nos puedan ir a ayudar mañana a Candelaria, vamos a poner el plástico y vamos a hacer el tutorial mañana. Así que te agradecería un montón que nos ayuden porque ese plástico pesa un chorrero. Gracias. También a todos los que se puedan sumar, efectivamente porque mañana tenemos un grupo súper pequeñito. Entonces, pues vamos a sacarla con el Señor y con los que lleguen, pero eso sí les digo, si de pronto usted puede ir, anímese porque el grupo está súper reducido mañana. ¿Listo? Apliquen el versículo que hoy nos compartió Carolina, donde dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. No sobre, por lo menos para las mujeres, les digo, no echen su ansiedad sobre sus esposos, convirtiendo su matrimonio en un infierno a causa de todo eso que hemos estado hablando hoy y las expectativas de vida y de bienestar que el mundo nos ha sembrado. A los hombres que a veces echan su ansiedad sobre sus esposas, guardando excesivos silencios, porque los hombres no hablan, tragan entero y por eso se mueren más rápido que las mujeres. Entonces, ¿sobre quién es la ansiedad? Hay que echarle sobre el Señor, dice, porque Él cuidará de nosotros. Amén. Un abrazo para todos, amigos. Muy chévere haber compartido. Gracias a todos los que participaron, los que estudiaron, los que se conectaron, los que esperan hasta esta hora. Al profe Nelson, a todos los que nos congregan con nosotros e igual se reúnen en esta tertulia. Un abrazo. Recuerden que dentro de 8 días entramos a Mateo capítulo 7. Entonces, para que ustedes no lleguen tan en crudo, sino que lleguen aquí con retos para Saulo, porque se la dejan muy fácil. Entonces, un abrazo para todos, amigos.